Hace algunos días se planteó un tema, conocimos un informe a través de la prensa, creo que fue el diario El Observador que lo planteó, y yo sé que nuestra especialista, maestra y magíster en Educación y Sociedad, ya me va a empezar retando, y tiene razón, porque hablar de repetición está mal, y el tema es justamente que se conoció que dentro de algunas modificaciones se elimina la repetición, que es de la forma en que conocimos toda la vida esto. Pero bueno, las cosas van cambiando y queremos aprender, Adriana. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación también a ustedes. Sí, como tú decías, hoy por hoy, didácticamente, la repetición es un estigma, o sea, es una palabra que no deberíamos utilizar. Más bien es el tema del recurso como oportunidad. Hoy por hoy se está planteando a nivel educativo, poniendo foco en el tema de lo que ustedes estaban hablando anteriormente, de la deserción estudiantil en secundaria, la posibilidad de mantener el vínculo del estudiante con la institución, tratando de que en ese primer ciclo, primero y segundo, sea una trayectoria continua, o sea, que el estudiante no tenga que repetir primero o para poder de alguna manera habilitar que continúe construcciones de aprendizaje en un mayor tiempo. ¿Esto lo hablamos a nivel de primaria y secundaria? Esto lo hablamos a nivel de primaria y de secundaria. Bien. En primaria ya hace mucho tiempo que tenemos un proyecto de ciclo, que es entre 3 años y tercer año y luego de cuarto a sexto, pero a su vez los docentes de primero y segundo año hacen entre ellos un proyecto de ciclo para que el desarrollo de las habilidades, sobre todo lo que tiene que ver con la lengua, con la matemática, el niño tenga la posibilidad de aprovechar mayor tiempo y darle posibilidades a su madurez y a un montón de temas que se ponen en juego al momento de aprender. Adriana, perdóname una consultita casi que por definiciones. En nuestra época, ¿a quién repetía? Porque estábamos muy limitados a las notas. Si vos sacás hasta tal nota, va bien. Si de ahí para abajo, ya repetís. Al menos, por lo menos así recuerdo que era antes. O sea, ¿cuál era el concepto de repetición? ¿Quién tenía que repetir? Lo mismo, a ver, el concepto de repetición es el mismo, dado, pero lamentablemente, y por otro lado, tiene que ver con la fortaleza y el crecimiento y la construcción de la sociedad, de los cambios paradigmáticos. A ver, las dimensiones que atravesaban una institución de enseñanza eran otras. El alumno aprendía no con todos los distractores que hoy por hoy tenemos, sino que de alguna manera había una focalización mayor, y más bien que el que repetía era el que no podía aprender, el que no construía en ese tiempo de un año los aprendizajes, los contenidos que tenía que lograr construir. O sea, en eso estamos más o menos en lo mismo, en la misma tesitura. Lo que pasa es que, a ver, el alumno no es el mismo, el de hoy, que lo que éramos nosotros cuando estábamos en las instituciones educativas. Es una chiquilina. Era muy buena alumna. Hoy por hoy, si nosotros nos pensamos que el estudiante, por estar presente en el aula, está ahí en el aula atendiendo y entendiendo, estamos totalmente equivocados. Bueno, este documento que se aprobó por la NEP, bueno, algunos votos sí, otros no, hablaba de los 2 primeros años del ciclo básico donde se podría llegar a eliminar la repetición. ¿Por qué en esos 2 años? Se supone, a ver, recuerden que nuestro sistema educativo, a ver, tiene las complejidades que cualquier sistema educativo de cualquier país. Los trayectos son cortantes, justamente la salida de sexto año de primaria, por más programa de trayectorias protegidas, por más instalación de programas de gurí, donde se habilita a que los docentes de las instituciones de secundaria ya tengan datos de ese alumno que va a ingresar a sus instituciones de enseñanza. A ver, hay
situaciones que hacen un quiebre muy grande de lo que es primaria a secundaria. Claro. Pasamos a un formato nuevo donde no es solo el referente el maestro u otro docente, sino que tiene 12 docentes en los cuales puede haber un feeling o no puede haber, ¿tá? Eso no depende solo del estudiante, también depende de los docentes. Y de la institución. Y de la institución educativa, de las finalidades de cada institución educativa. Por eso este planteamiento que ahora hace la administración de la ANEP, hay que tener un poquito de cuidado, ¿tá? Porque no todas las instituciones educativas están preparadas como para pensar que el estudiante puede promover de primero a segundo sin una instancia ni de examen y viendo a ver qué pasa, si logra acomodar esos contenidos y aprender, porque depende de, primeramente, otras dimensiones en juego, ¿tá? No solo el docente que le toca, sino, bueno, la dimensión sociocultural de ese estudiante, el tema afectivo, el tema, vamos a decir, el psicológico. Hoy no podemos pensar que el docente es el único responsable de la acción de lograr el aprendizaje en los estudiantes. Entonces hay que tener cuidado y pensar también que muchas veces el recursar es una oportunidad que nosotros damos. ¿Ah? No la tenemos que estigmatizar como algo malo. Adriana, en ese sentido, porque para aclarar un poco, el concepto obviamente de desterrar la palabra repetición, cambiarla por recursar, ese recursar implica el de primero volver a ser primero. Ahí está, ¿no? Porque si no puede quedar la duda, queda la duda de que se puede pasar a segundo, aunque no haya tenido las calificaciones adecuadas, y no sé, se me ocurre capaz que tener un reforzamiento de aquellos aspectos que no le fueron bien en primero durante el año de segundo. O sea, bueno, ahí está, o sea, cuando uno recursa un grado, esta es una decisión que toma la institución educativa, no solamente los profesores en educación secundaria, en primaria, no solamente los maestros, sino que esto, y sobre todo en el primer año, esto se acuerda con las familias, con los equipos multidisciplinarios, ¿tá? Que sí necesitamos y que es un recurso faltante hoy por hoy en nuestras instituciones educativas. Hoy los docentes estamos muy solos, y tratando escapamos hasta de nuestro rol para desplegarnos. Asistentes sociales y psicólogos. Asistentes sociales, a veces se le pide a la educación cosas que la educación no tiene. Todos lo sabemos. Y ese diagnóstico ya lo tenemos todos y desde hace muchos años. Es verdad, es verdad. ¿Ah? Por suerte ha pasado, porque si no podía ser un desastre. Vamos a entender que esto tiene que ver también con todo un tramo educativo, que comienza con la primer institución educativa social que tiene un país, que es las familias. Claro. Entonces, cuando esa institución no es o no tiene la solidez que antes tenía debido a los cambios, a los tiempos y a un montón de factores, desde primaria, ¿tá? Desde la segunda institución a la cual llegan, no podemos pensar que todos esos niños van a llegar en las mismas condiciones. Y a veces el que terminaba estigmatizando al repetidor era la familia, que lo veía como un fracaso terrible. Claro, lamentablemente la repetición se ve como un castigo, como un fracaso, y no, vuelvo a reiterar, como el sentido de oportunidad. Ojo, que para que sea oportunidad, yo a alguien que no logró construir aprendizajes en un tiempo deseado, tengo que instrumentar y desplegar un montón de estrategias, recursos, metodologías y modelos de enseñante, de docente distintos. Si no, va a pasar lo mismo. Si no, vamos a caer en lo que es repetir lo mismo que no lleva a nada. Tenemos docentes y estructuras educativas formadas, habilitadas para que esos recursos, ese vínculo con esos alumnos sea armónico, sea efectivo, que funcione, esto que estás diciendo. Bueno, a ver. Porque además me estoy imaginando más en la complejidad de secundaria,
Pues dentro de todo, en primaria hay un maestro, que empezás un equipo... Igualmente, tampoco esa dinámica, esa lógica del maestro enfrentado a 30 alumnos solito, eso ya no existe. No existe en ninguna parte del mundo de poder entender que alguien puede abarcar la heterogeneidad de un aula, la diversidad de situaciones que se implican, que muchas veces que no tienen que ver con situaciones netamente del aprendizaje, tiene que ver con otras situaciones. A ver, necesitamos equipos multidisciplinarios en las instituciones. Hay, pero los que hay están en 20 instituciones a la vez. Entonces, ahí hay una pobreza de recurso humano que de alguna manera está alterando el aprendizaje también de los estudiantes. No es solamente lineal el tema de la relación docente con alumno. Adriana, ¿y cuál es tu lectura de que los porcentajes de repetición sean casi el doble en Montevideo que en el interior? ¿Qué diferencias se pueden dar en las aulas para que estos datos sean así? A ver, hay mucho. Es como hoy, hoy los estudiantes están invadidos de información. Sí. Tienen mucha más información que la que tenemos nosotros. Claro. Y eso no tiene que ver... El tema es cómo organizamos esa información. ¿Ah? El niño de Montevideo, por ser citadino, tiene a su vez muchísima más información que los niños del interior. Esto no quiere decir que tengan mayores conocimientos. Estímulos también. Esto quiere decir que tienen más distractores. Claro. Eso complejiza al momento de poder aprender. Adriana, este tema ha dado para mucha polémica. Durante los últimos años se ha dicho de todo, ¿no? Como que también se iba a mirar para el otro lado y con tal de sacar el tema de la repetición se iba a pasar a todo el mundo a mansalva. O sea, ha habido de todo. ¿Qué pasa con alguien que debería recursar, pero por los motivos que tú quieras, ¿no? Más conscientes o inconscientes de los educadores, sigue adelante? ¿No estás agravando el problema? Sí, estoy agravando el problema y más si yo no despliego, como decía, a ver, si yo promuevo a un alumno de primer año de liceo que tendría que recursar por un tema de beneficio, entendiendo el recurso, como dijimos, de que se despliegan otras lógicas. No una pena. No una pena. Si yo sigo en el avance, a ver, ese estudiante que no pudo construirlo de primero, pasa a segundo, por más tutorías que tenga, o sea, lo de segundo también tiene que implicarlo. O sea, si le estamos a muchos estudiantes implicando un problema más. Claro, complicando la vida. Y capaz que esos estudiantes terminan desertando en tercero o en cuarto. Un edificio sin cimientos sólidos. Si vos ahí está. Haces una construcción con vos tenés que no pensar, a ver, en tu casa, tenés el tema que se te cae el techo, ¿te pones a pintar las paredes? No, o sea, de alguna manera, cuando planteamos este tema, que es un tema delicadísimo, porque es un tema de evaluación de aprendizajes, el pensar en aprobar o recursar, y también que tiene también un tema con el tema de las autoestimas, ¿no? De cómo uno se va construyendo y estimando y compitiendo con uno mismo. Hay que tener muchísimo cuidado en ver los beneficios que otorga una cosa o la otra. Y hay que ver también, plantearlo, en qué institución de enseñanza yo puedo implicarme en esto de que el estudiante, bueno, pase, promueva, por más que no haya construido aprendizajes, pensando que al otro año, con asistencia de otros recursos, ¿no?, va a lograr construirlos. Esto tiene que ver con docentes de una institución y con alumnos. A ver, hay alumnos que el recursar les ha beneficiado enormemente. Los ha beneficiado no solamente por construir el aprendizaje, sino también desde lo que yo decía. Bueno, ya logré, no estoy tan abajo, mi autoestima sube, ¿está? Y ahí sí me empodero. Jimena hablaba de la diferencia o la brecha que hay entre Montevideo y el interior. ¿Aumentó también la brecha entre los niveles socioeconómicos? O sea, que haya más repetición
en niveles socioeconómicos más carenciados respecto al más alto? Eso también, y eso es una cosa que nos debe alarmar. La brecha cada vez es más grande. ¿Ah? Y eso, insisto, también tiene que ver, y es una señal que, a ver, las instituciones educativas solas hoy no pueden. Necesitan de otros recursos, que son recursos sobre todo humanos, para poder desplegar la enseñanza. Esto es un tema netamente didáctico también. Está claro. Y donde entran en juego otros actores que, como decíamos, tiene que ver lo psicológico, el asistente social, el fonoaudiólogo. Hoy tenemos niños que ingresan a educación primaria, no digo a inicial, en primero, segundo, que no pueden hablar, que no saben hablar. Entonces, a ver, el docente no es especialista en eso, no es su rol. Pasa también en el liceo. ¿Ah? El tramo de primero de secundaria, muchas veces la relación con la escuela vincular, tenemos, bueno, ¿qué pasó? Nos dicen, pero ¿cómo lo pasaron? Si no tenía lo mínimo de la oralidad construido. Bueno, esas cosas no podrían suceder. Capaz que el diseño de nuestras instituciones educativas, capaz que tendría que ir a la desestandarización y pensarla por ciclos. Eso ya es una propuesta que de primaria ya se estaba viniendo haciendo en el 2016 con un documento base de la universidad curricular, donde se establecía un primer ciclo y un segundo ciclo, que ahí se genera y de alguna manera se jerarquiza qué es lo que tiene que saber un estudiante al culminar un ciclo. Adriana, ya no tengo tiempo y a una respuesta muy breve, que no amerita la pregunta una respuesta breve, pero bueno, lamentablemente. ¿Te consta que maestros o profesores o instituciones educativas públicas o privadas hayan tomado decisiones de no hacer recursar a determinados alumnos por un tema de imagen? Mira, no, sinceramente no me consta. Que se diga, no puede repetir tanta gente. No me consta. Es más, me parece que estaría hablando muy mal de la institución, ¿no? Que decide porque no está poniendo de prioridad al estudiante, sino que esta prioridad... Y también para mejorar las estadísticas, ¿no? Sí, por eso lo pensaba. Pero hoy las estadísticas y los monitores educativos nos plantean la situación, y ustedes lo planteaban, que la brecha sí tiene que ver con un tema sociocultural, económico muy grande. Y que si no aportamos otros recursos más allá de los docentes, a ver, el recurso va a estar ahí. Está claro. Y el no aprender también. Está clarísimo. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Es útil toda la información y nos hace pensar que eso es lo que pretendemos. Bien. Muchas gracias. Gracias.